Pues bueno, vamos a comenzar el webinario, ¿vale? Nada, lunes 15 de septiembre. Espero que todos hayáis tenido una más que buena semana pasada. Una semana anterior marcada principalmente pues bueno, por el dato de inflación en Estados Unidos, que fue un dato que ahora lo veremos, acorde a lo que son las previsiones, a la estimación. Sí que es cierto, ligeramente superior. Y, y bueno, la que esta semana, pues oye, ese dato puede ser bastante decisivo y seguramente lo será para confirmar lo que es la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, que además es una semana, esta semana que entra, es una semana cargada de datos bancarios, ¿vale? Es decir, perdón, de reuniones bancarias, ¿vale? No solamente en Estados Unidos, también en Canadá, en Japón, en Inglaterra y bueno, también en otros países de a priori menor importancia como Noruega, ¿vale? Vamos a recordar, antes de nada y sobre todo y lo más importante, que bueno, cualquier tipo de información aportada en este webinario, ni mucho menos tiene que ser interpretada como una recomendación. Además, en ocasiones, pues bueno, puede ser que tratemos algún tipo de activo que, debido a su naturaleza compleja, debido al riesgo asociado, pues puede no ser adecuado para todos los inversores, ¿vale? En nuestro caso, debido a cuestiones de regulación, pues únicamente nos centraremos en acciones y en ETFs, también un poquito, pues obviamente lo más importante de entender en qué momento estamos a día de hoy en la economía, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Al fin y al cabo así podemos entender un poco las decisiones más importantes, los datos, etcétera. Y en el caso de las acciones y ETFs, pues bueno, Admiras obviamente es una más que buena opción para poder invertir, además de por la cantidad de instrumentos financieros, como son más de 4.500 acciones, más de 250 ETFs. También por la facilidad que tiene para, pues bueno, que se tiene para poder diversificar únicamente en acciones, sin necesidad de poder invertir en ETFs, por lo que es un poco lo que son las acciones fraccionarias, ya que desde 1 euro puedes invertir en una centésima parte de la acción. Y luego también lo más importante por el plan de autoinversión, lo cual es algo extremadamente interesante, ya que no hace falta estar pendiente de la inversión, a no ser que quieras cerrar operativas o hacer algún tipo de modificación, porque simplemente habiendo depositado en Admirals en la wallet, puedes ejecutar este plan de autoinversión y de forma automática, en un horizonte temporal que haya sido obviamente establecido por el inversor, es decir, cada semana, cada mes, cada 2 semanas, cada día, independientemente del horizonte temporal, pues de forma automática desde la wallet hasta lo que sería la cuenta de inversión y específicamente el activo en cuestión, pues se invertiría automáticamente estos fondos. Lo cual, como digo, ¿vale? Es una opción más que interesante. Adicionalmente, para todos aquellos que no me conozcáis, soy David Prieto, soy asesor financiero certificado por ESPA y bueno, llevo desde el año 2023 en Admirals, en el departamento de relación con el cliente como account manager, así que bueno, algunos de vosotros seguramente me conoceráis. Perfecto, pues como hemos comentado, ¿vale? Vamos a comenzar lo que es un poco el webinario, lo más importante de la semana pasada, que bueno, fue una semana con poco dato macro, ¿vale? Sinceramente, fue una semana con pocas noticias fundamentales que pudiesen mover al mercado de alto impacto, pero para destacar, sobre todo, pues bueno, destacamos dos, principalmente lo que fue la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que no solamente pues mantuvo tipos, que eso era algo que a priori desde que llevan todo el año 2025 bajando tipos, pues a priori con una inflación más que interesante, eh, era normal que obviamente lo mantuviesen en torno al 2,15%, pero sí que es cierto que hubo un tono hawkish, ¿vale? Tono hawkish, ¿qué significa? Un discurso en el cual se puede interpretar como un mantenimiento de tipos de interés durante bastante tiempo, es decir, que el Banco Central Europeo mantenga los tipos en estos niveles durante bastante tiempo, o incluso, dependiendo de si el PIB se sigue manteniendo, bueno, sigue siendo bastante positivo, o la inflación está repuntando al alza, ahí podría ser un momento en el que el Banco Central Europeo subiese tipos de interés, ¿vale? Posteriormente vamos a hacer, ya que encima esta semana está la reunión, la decisión de tipos de interés por parte de la Fed, creo que es un buen momento para recordar un poco el por qué los bancos centrales bajan los tipos de interés. Es decir,
un ejercicio de economía básica, de economía de primero, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta, lo que es actuar un poco o pensar en la lógica, ¿no? El por qué, en qué situación nos encontramos, qué dependen o cuál es la decisión que toman estos señores, que al fin y al cabo nuestro dinero, pues, o el valor de nuestro dinero, se basa en las decisiones que toman, en nuestro caso, como trabajamos euros principalmente, pues Christine Lagarde, y obviamente una bajada o una subida de tipos de interés depende, es decir, hace que varíen o que se puedan tomar decisiones totalmente diferentes a lo que podíamos pensar, ¿vale? Y continuamos un poco nuevamente con, como digo, ¿vale? Con otro dato importante la semana pasada, un dato de inflación en Estados Unidos, repunta, según lo previsto. Sí que es cierto que la inflación, como veis en pantalla, lo que es la inflación interanual, sí que se esperaba que podía aumentar un 0,2%, es decir, desde agosto 2024 hasta agosto 2025 se preveía que podía aumentar lo que es la inflación, ese 0,2%, ¿vale? Esa inflación interanual. Pero sí que es cierto que, sobre todo, a destacar la inflación mensual, ¿vale? Es decir, desde el último dato registrado hasta el dato de la semana pasada, en un mes, hubo un aumento de un 0,2%. La previsión era de un aumento de un 0,1%, pero finalmente superó expectativas, hubo un repunte al alza, puede ser causado por lo que son los aranceles, pero esto es algo muy importante, ya que sí que es cierto que en la última reunión, en el último discurso dado por Jerome Powell en el... No, no me sale, pero en un último discurso realizado por Jerome Powell, se centró más o comentó que se iba a centrar más en lo que son los datos laborales y va a dejar un poco la inflación tampoco al libre albedrío, pero sí que lo va a tener como una segunda referencia. Ahora bien, sí que es cierto que una posible bajada de tipos de interés, como se va a ver, y unas continuas bajadas de tipos de interés en un futuro, y sobre todo en este año 2025, puede hacer que la inflación siga subiendo. Si encima también tenemos en cuenta las consecuencias de los aranceles, podría hacer que la inflación suba y eso puede hacer obviamente que a priori las expectativas de bajada de tipos no sean tan probables, ¿vale? Por lo menos esta sí, pero veremos obviamente en un futuro. ¿Qué es lo más importante de esta semana? ¿Vale? Como he comentado anteriormente, especial hincapié, más allá también de que mañana hay el dato CEU de Alemania, que es un índice de confianza en lo que es la economía alemana, un índice muy importante que puede obviamente crear pequeña volatilidad en algunos activos, pero sobre todo lo más importante es la agenda semanal, que es una semana de bancos centrales, ¿vale? Banco de Canadá, a priori se espera un recorte de 25 puntos básicos. La Reserva Federal estadounidense también se espera un recorte de 25 puntos básicos. Todo lo que aparece en pantalla son expectativas, ¿vale? Obviamente no ha pasado todavía, pero son expectativas. Por parte del Banco de Inglaterra, a priori sin cambios, ¿vale? La inflación en Inglaterra, también por su situación geográfica, lo tienen un poquito más complicado. Al final son una isla, puede estar más influenciado por otras variables oye, que nosotros, un continente, pues no tenemos, ¿no? Como es el caso, al fin y al cabo, bueno, de ciertas tarifas, ¿no? Que pueden poco a poco ir aumentando lo que son los precios finales, los precios al consumidor. Y como digo, la inflación en Inglaterra, pues bueno, sigue siendo alta, por lo tanto se espera que no haya ningún tipo de cambio en los tipos de interés. Por parte del banco japonés, también hay reunión este viernes, nuevamente sin cambios y sobre todo porque hubo un gran enfriamiento de lo que es la inflación. Es decir, el último dato de inflación en Japón fue 0,3% menor del anterior, es decir, de un 2,8% versus 3,1%. Una bajada de inflación hace que incluso pueda ser interesante, depende también de lo que son las variables ya centrándonos en la economía, como puede ser el PIB, como puede ser eh, lo que es al fin y al cabo, eh, bueno, cualquier dato, ¿no? Cualquier dato macro más, por ejemplo, también lo que es la salud laboral de Japón, ¿vale? Cualquier tipo de dato más enfocado en la economía, sin importar si los precios están subiendo o están bajando. Eso podría hacer que subiesen tipos en Japón si la inflación se mantiene a la baja, ¿vale? Pero bueno, como digo, estos son datos a priori que son estimaciones, son a priori previsiones a lo largo de esta semana, pero
pues oye, hasta el miércoles, jueves y viernes respectivamente, no tendremos todavía la certeza de lo que van a hacer o las decisiones que van a tomar cada responsable del Banco Central. Ahora bien, centrándonos, pues dentro de los cuatro bancos mencionados, centrándonos en el más importante, ¿no? En lo que obviamente puede hacer que los precios se muevan, que aumenta la volatilidad. Vamos a ver, el mercado está descontando de forma clara, viendo cómo poco a poco el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, van poco a poco realizando pequeños máximos. Sí que es cierto que no con movimientos demasiado agresivos, sino poco a poco superando máximos, ¿vale? A priori, ¿qué puede ser esto? Obviamente que pueda estar descontando ya esta bajada de tipos de interés, ¿vale? Al final, como veremos posteriormente, una bajada de tipos de interés puede ser bueno, es interesante tanto para inversores como para empresas. Por lo tanto, una bajada de tipos de interés, por regla general, remarco esto porque pueden ocurrir siempre muchas cosas. El mercado no es ni mucho menos eh, interpretable al 100%, ¿vale? Al final hay muchas estadísticas en las que tras una bajada de tipos de interés puede venir un mes bajista. Hay muchísimas, ¿de acuerdo? Pero a priori un recorte de tipos es bueno para las bolsas, a priori. ¿Por qué? Básicamente porque las empresas se financian de forma más barata, por lo tanto, hay mayores expectativas de crecimiento. Y por otro lado, los inversores, es decir, podría haber más inversores que ahorradores. ¿Por qué? Porque una bajada de tipos de interés puede hacer que tu rendimiento fijo sea, tanto en cuentas remuneradas como en renta fija, sea menor y por lo tanto busquemos, por la general, entendiendo que un líquido, ¿vale? Un activo líquido, eh, lo que es una cuenta bancaria sin ningún tipo de remuneración, está perdiendo valor con respecto a, debido a la inflación, pues esto pues buscaremos activos de riesgo, ¿vale? Como por ejemplo la bolsa, por lo tanto, oferta y demanda, a mayor demanda, a priori las bolsas podrían subir. Además, viendo, como digo, ¿vale? Podrían subir por la lógica, que esto es lo más importante, ¿vale? Ni mucho menos garantizo nada, ni los rendimientos pasados garantizan rentabilidades futuras. Pero donde quiero llegar es que, viendo en pantalla, nos encontramos actualmente en una franja de tipos de interés de un 4,25, 4,5. La probabilidad de bajada de 25 puntos básicos es de un 94,2%. Y ya incluso, como vimos en el webinario anterior, ni siquiera hay un pequeño porcentaje en el mantenimiento de tipos, sino que hay un pequeño porcentaje en la posibilidad de que bajen tipos al 50 puntos básicos. Algo también que puede ser que, oye, sea demasiado descabellado, más aún con el tono de las últimas reuniones por parte de Jerome Powell, ¿vale? Que no ha sido ni mucho menos muy, muy favorecido, no se ha encontrado o no ha tenido un tono demasiado, como se dice, muy dovish, es decir, con un tono muy enfocado en bajar tipos de interés. Además, eh, a lo largo de esta semana pasada hubo una revisión de datos de empleo en Estados Unidos, el cual, como veis en pantalla, ¿de acuerdo? Plantea, o los economistas, los estudios, las estadísticas, plantearon que en Estados Unidos, desde el 1 de enero de 2024 hasta marzo de 2025, se crearon 900, o hubo, mejor dicho, un recorte de 900.000 empleos con respecto a los datos oficiales. Me explico. Imaginemos que, por ejemplo, el último dato de empleo fue de 100.000. Perfecto. Posteriormente, se suelen hacer revisiones, ¿vale? Y basándonos en lo que es al fin y al cabo esta fuente, que no deja de ser Bloomberg, y sobre todo de lo que es el Departamento de Estadística Laboral en Estados Unidos, tras las revisiones realizadas en lo que es los datos de empleo de Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de que ha habido 900.000 empleos menos que las cifras oficiales comentaron. Por lo tanto, esto no deja de ser otra razón más por la que puede haber una bajada de tipos a lo largo de todo este 2025, ya que los empleos se empezaron a destruir mucho antes de lo que se tenía, de lo que esas cifras oficiales mostraban, ¿vale? Y en las cuales, pues bueno, tanto vosotros como yo, como cualquier analista, pues bueno, nos fiábamos, ¿no? Entonces, como digo, esto puede significar que puedan bajar tipos de manera más probable
a priori hasta finales de 2025. Pero ahora bien, lo más importante, como he comentado, ¿qué es una bajada de tipos? Y en parte práctica, en la práctica, ¿qué significa? ¿Vale? Ahora mismo, obviamente, nos estamos centrando en lo que es una bajada de tipos de la Reserva Federal estadounidense, pero el Banco Central Europeo también ha bajado tipos, ¿vale? A lo largo de todo este 2025 y nuestros euros, ¿vale? Nuestra divisa también se ha habido mermada, o se ha visto mermada por una bajada de tipos. En primer lugar, ¿qué son los tipos de interés? ¿Vale? No sé si alguno lo sabe o alguno quiere dar una pequeña pincelada. Obviamente es economía básica, ¿vale? A priori sería habitual que todos lo supieseis, pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido, ¿vale? De qué son los tipos de interés. No sé si alguno se anima a hacer alguna respuesta. Ricardo, Fermín, Juan Luis, Jordi, Brian, Daniel, Marcos. No sé si alguno se anima. Marina. Al fin y al cabo, los tipos de interés, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Los tipos de interés es simplemente el valor del dinero, ¿vale? Es decir, nosotros cuando pedimos prestado dinero, pues está basado en el tipo de interés, ¿no? Por lo tanto, es el valor del dinero a futuro. Ahora bien, ¿qué significa una bajada de tipos de interés? Vamos a ir paso a paso. Lo primero, ahorradores versus inversores. Como he comentado, a los ahorradores no les interesa absolutamente para nada una bajada de tipos de interés, porque en el caso de tener depósitos, cuentas remuneradas, cualquier tipo de activo que te dé de forma garantizada, porque obviamente hay productos que obviamente en Admirals no, pero hay productos en otras entidades bancarias que sí que te dan un porcentaje garantizado, basado siempre en los tipos de interés, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido, ya que si no, esa entidad estaría en pérdidas, ¿no? Eh, por lo tanto, una bajada de tipos de interés, como he comentado, hace que pueda haber menos ahorradores y por lo tanto más inversores. Para un banco central, ¿qué le interesa? El Banco Central toma esta decisión para estimular la economía. La situación actual no es una situación de recesión para nada, ¿vale? Es una situación en la que sí que puede haber un enfriamiento en la economía, un enfriamiento totalmente sano, un enfriamiento en el que pueda haber bajadas como hemos visto, de datos laborales, aumento de la inflación, ¿vale? Enfriamiento de la economía. Entonces, al Banco Central le interesa estimularla. ¿Y cómo la estimula? Haciendo, y ya juntamos los dos y el segundo y el tercer punto, haciendo que también las empresas tengan más facilidad al crédito. A priori, si nos financiamos, si nos apalancamos, si nos hipotecamos para comprar una casa, para consumir, las empresas obviamente para crecer, pues esto hace que al fin y al cabo se cree un círculo en el cual pueda haber más empleo, pueda haber, las personas puedan consumir más y por lo tanto obviamente a las empresas les puede interesar en mayor medida ofrecer más productos, aumenta lo que es la producción, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, esto puede hacer que aumente la inflación, porque si nos damos cuenta, un aumento de la demanda, ¿vale? Es decir, si las empresas, o mejor dicho, si las personas consumimos más, al fin y al cabo, nuevamente es oferta y demanda. Quiere decir que hay una mayor demanda de un producto y una mayor demanda de un producto puede hacer que haya escasez y como tal, pues las empresas, si hay mayor demanda, también en cualquier caso pueden poner los precios un poco más altos. Entonces, podría haber un aumento de la inflación. Y eso es un poco el juego de los bancos centrales. ¿En qué nos centramos más? ¿En la salud económica o en la inflación? Donde se tienen que centrar siempre los bancos centrales para evaluar o para decidir si mantenemos tipos, si bajamos tipos o si subimos tipos. Obviamente, centrándonos en que estamos hablando de un banco. A los bancos no les interesa a priori una bajada de tipos de interés o a priori por lógica puede disminuir el rendimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los demandantes de hipotecas, por ejemplo, pagarían menos intereses. Y en general, bueno, el rendimiento por regla general de los bancos puede ser menor. Pero bueno, al fin y al cabo, lo más importante no es solo centrarnos en el sector financiero, en el sector bancario, sino obviamente en lo que es el conjunto de los sectores. Y obviamente, pues a veces este tipo de decisiones estimulan la economía. Sin embargo, una bajada de tipos de interés, ¿de acuerdo? Entendiendo que tu dinero vale menos, ¿vale? Puede hacer que se devalúe la moneda. Y por lo tanto, un
un país como por ejemplo España o un continente como es Europa, el cual depende mucho de comprar productos a otros países, como por ejemplo Estados Unidos o China, si se devalúa la moneda, hace que nos salga más caro importar productos. ¿Vale? Si a nosotros con respecto, por ejemplo, a la moneda americana, al dólar, es decir, si el euro se devalúa con respecto al dólar, eh, a nosotros nos sale más caro comprar productos a Estados Unidos. Y ahí es un poco el juego. Si nos sale más caro comprar productos a Estados Unidos, se puede comprar bueno, podemos tener otros proveedores. Al final hay que entender que los países son como empresas, pero con variables un poco diferentes bueno, eso ya puede ser caso aparte, ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos ha quedado todo un poquito claro. Es economía básica, ¿vale? Es la lección, por decirlo así, número uno, de qué puede significar subir o bajar tipos de interés. Ahora bien, entendiendo que va a haber una bajada de tipos de interés. Esto es algo muy, pero que muy interesante, ya que dentro de todos los sectores, pues hay algunos que una bajada de tipos de interés les afecta más y a otros, pues oye, les puede, a priori, basándonos en estadísticas, puede hacer que su rendimiento o puede hacer que a ciertas empresas les sea más favorable esa bajada de tipos de interés. No sé si se ve muy bien lo que es la foto, pero bueno, lo que he intentado plasmar es el retorno o el rendimiento anual de sectores 12 meses después de una bajada de tipos de interés por parte de la Fed, ¿vale? Esto es lo más importante, esto no, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Es algo que vaya a ocurrir al 100%. ¿Vale? Al fin y al cabo no dejan de ser estadísticas desde el año 1980. Desde el año 1980 el escenario económico pues obviamente ha variado bastante, ¿de acuerdo? Han pasado ya 45 años y sobre todo y lo más importante, la economía se puede mover de manera muy diferente, ya que a día de hoy, por ejemplo, hay una mayor globalización. Además, bueno, lo que se quiere mostrar en esta foto es diferenciar si esa bajada de interés viene por un escenario de recesión, que ahí sí que es muy interesante una bajada de tipos de interés, o viene, como es el escenario actual, un pequeño escenario de enfriamiento de lo que es la economía, pero sin que obviamente nos encontremos en una recesión. Vamos a centrarnos entonces en lo que es el gráfico de la izquierda, perdón, lo que son los porcentajes de la izquierda, y nos damos cuenta de que en una bajada de tipos de interés los sectores más favorables son el consumo discrecional, que esto significa los productos que no son necesarios, es decir, productos que son bueno, que debido a que tenemos capital o debido a que la financiación es un poco más barata, podemos o queremos tener acceso a ellos. Desde viajes, ocio, coches, ¿vale? Por otro lado, también las tecnologías o las tecnológicas, mejor dicho, el sector tecnológico. Yo creo que sobre todo más centrado también un poco, al fin y al cabo no dejan de ser empresas que se financian, ¿no? Que al fin y al cabo su crecimiento depende de lo que es obviamente una financiación muy, muy elevada, ¿vale? Al final tienen una gran cantidad de capital en inversión y desarrollo. Y nuevamente, ante una bajada de tipos de interés, su inversión o su financiación les sale más barata. Por otro lado, tenemos también el sector salud. El sector salud es un sector que también está catalogado como defensivo, al igual que la siguiente franja, que ya sí que son un consumo básico, lo que es alimentación, lo que es al fin y al cabo productos públicos, etcétera. Pero bueno, ya lo comentamos en el webinario anterior, en momentos donde lo que es, por ejemplo, los índices más importantes están estancados o puede haber momentos de conflictos geopolíticos, etcétera. Estos se catalogan como sectores defensivos. Si nos metemos un poquito en pantalla, ¿vale? Perdonadme, vale. Nos metemos, por ejemplo, en esta. Perfecto, se ve perfecto, ¿verdad? Sí. Bueno, en Finviz, ¿vale? Que es una. Dame un segundo que lo voy a poner. Ahí estamos. Vale, esto es bueno, una herramienta totalmente gratuita en la cual os podéis meter, podéis ver además el filtro de los diferentes índices. Y bueno, por ejemplo, del SP500, centrándonos un poco en la diferenciación de los sectores, vemos cómo sería tecnología, consumo cíclico, que estos son los consumos
que dependen, ¿vale? Los productos o las empresas de consumo que dependen de lo que es el ciclo económico, lo que sería la primera franja, ¿de acuerdo? Lo que sería en este caso el consumo discrecional. Tendríamos aquí a la derecha el consumo defensivo y luego tendríamos por otro lado lo que es el sector salud, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante, tenerlo también en cuenta, hacer un pequeño desglose de acciones. Hoy por tiempo no nos va a dar, pero sí que puede ser interesante hacer un pequeño desglose de acciones sobre qué compañías pueden ser las más interesantes. Además, a continuación os mostraré una nueva herramienta que hemos instalado en Admiral Market, centrada en acciones y centrada en bueno, un filtro, una información muy detallada, ¿de acuerdo? Tanto que se puede filtrar en sectores, se pueden filtrar en divisas, se puede filtrar en lo que es un poco las expectativas o las previsiones de los analistas. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, esta herramienta es muy interesante para que vosotros, una vez ya visto qué sectores pueden ser los más favorecidos y sobre todo también qué sector es el menos favorecido, que no es otro que el de la energía, ante una bajada de tipos, ¿vale? Es decir, estas empresas, em, pues bueno, para que luego posteriormente vosotros podáis ver un poco el rendimiento de estas empresas. Este es el rendimiento, el que tenemos ahora mismo en pantalla es el rendimiento desde el 1 de enero de este año. ¿Vale? Voy a poner desde, bueno, desde los últimos 15 días, ¿de acuerdo? Ya que, como he comentado con anterioridad, creo firmemente que el mercado ha anticipado, tras los datos últimos tanto de empleo como del PCE, como de IPC, una bajada de tipos de interés. Y bueno, nos centramos en que, por ejemplo, Walmart ha generado un 6,71% desde los últimos 15 días. Em, de eh, las empresas de carácter defensivo, empresas de salud, eh, bueno, principalmente no, bueno, un 3,11% Lilly, Johnson un 0,5%, sí que es cierto de los últimos 15 días. Tecnología, por ejemplo, pues bueno, obviamente, pues bueno, Palantir sí que lleva un rendimiento muy interesante, Oracle también un 29,21%, y bueno, luego están las principales, ¿no? Las llamadas, las siete magníficas, como Nvidia, que bueno, Tesla lleva un 18,59%, muy interesante estos últimos 15 días de esta compañía. Así que bueno, os animo, como siempre digo, ¿vale? Que si en algún momento ahora posteriormente hablaremos, bueno, después os pasaré una encuesta y si queréis que comentemos o que comente personalmente algunas acciones más en detallado, pues os animo a que me lo pongáis. O si no, incluso en lo que es el chat de Zoom, os animo a que pongáis, si queréis a partir de ahora, bueno, el tipo de contenido que queráis, que os gustaría ver. Adicionalmente, algo muy, pero que muy interesante también, y es que tras una bajada de tipos de interés, las small caps pueden generar, ¿vale? Detallo el pueden, porque como siempre digo, son estadísticas desde el año 1950, no quiere decir que vaya a ocurrir, pero nos centramos en estadísticas, nos centramos en patrones. Y bueno, las small caps, las empresas de small caps, ha superado a las empresas de mayor capitalización bursátil después de una bajada de tipos de interés de la Reserva Federal, ¿vale? Como vemos a priori los rendimientos a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses son, pues bueno, eh, son a priori positivos, ni mucho menos obviamente están garantizados. Puede ser que tras una bajada de tipos de interés este año el mercado pues actúe obviamente de forma negativa y más aún en este mes de septiembre, que es un sector que como hemos visto estadísticamente hablando no es el sector más positivo, pero al final en cada momento es único, ¿vale? Esto es algo que si estuvisteis en el primero o en el segundo webinario comenté un libro de Mark Douglas, el cual radica, ¿de acuerdo?, en la creencia de que los inversores tenemos que tener que cada momento es único. Por mucho que hayan surgido patrones anteriores o por mucho que nos centremos en estadísticas pasadas, el momento actual no es el mismo que el anterior, pero no por un contexto tampoco económico, ¿vale? No por un contexto de ese calibre, sino más bien porque los inversores que estaban en momentos anteriores no están en el momento actual. Y solamente con que una persona cambie la decisión,
ya estamos en un momento totalmente diferente. Entonces, por eso el momento actual es único. Pero sí que es cierto, como digo, que por estadística, pues bueno, tenemos este dato muy favorable para las para las small caps, y más aún, viendo cómo este año el SP 500 ha salido muy favorable con respecto al Russell 2000, que es el índice de las empresas de small caps, eh, con una gran variación, ¿vale? Con un margen demasiado alto. Entonces, bueno, vamos a centrarnos, como digo, en la herramienta que os quiero mostrar desde Admiral Market para que podáis ver vosotros qué activos pueden ser interesantes, y no es otro que lo que es el macroscopio, ¿vale? Esto lo tenemos en la página web, ¿vale? La página web de Admiral Markets, creo que todos más o menos la tenéis clara. Estamos poco a poco actualizándola, ¿vale? Por cuestiones de regulación hemos tenido que hacer muchos cambios, y actualmente entre formación y sobre nosotros, en análisis, tenemos el macroscopio. Pinchando aquí podemos ver el listado de todas las acciones, que como veis tenemos actualmente 4.183 acciones listadas, ¿vale? Las cuales podéis invertir en Admiral Markets, desde 1 euro. Y además poder invertir de forma fraccionada. Entonces, viendo un poco las estadísticas anteriores, pues oye, yo quiero reunir algunos filtros enfocados en estas estadísticas, ¿no? Entonces pinchamos en filtros y desde aquí a la derecha pues podemos ver sector, ¿de acuerdo? ¿Qué sectores, estadísticamente hablando, han sido los más interesantes? Consumo cíclico, el primero. Perfecto, vamos a mantenerlo ahí solo. Consenso de analistas. Oye, pues esto puede ser interesante, porque al fin y al cabo, por mucho que un analista o por mucho que una persona externa no me diga pues bueno, me diga que una acción puede ser interesante para comprar, para mantener o para vender, obviamente no hay que tenerlo 100% en cuenta, pero sí se puede tener como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, voy a buscar aquellas que sean para comprar, ¿vale? Imaginemos que actualmente yo no tengo ninguna acción, por lo tanto, me interesa comprar. Entonces, vamos a ver si los analistas, vamos a ver cuál es el consenso de analistas. De acuerdo, por otro lado, el exchange, que bueno, esto es en qué bolsa está listada esa acción. El market cap, que bueno, podemos centrarnos desde large cap hasta, bueno, perdón, desde mega cap hasta nano cap. Sí que es cierto que, bueno, teniendo en referencia un poco las estadísticas, pues a lo mejor me interesa más una small cap. Y luego, por otro lado, la divisa, ¿vale? Euros, libras esterlinas, dólares. Bueno, esto como digo, me da un poco igual, ¿vale? Al fin y al cabo, ya lo comentamos en un webinario anterior, la divisa es bastante importante, bueno, es muy importante ya que existe el riesgo de divisa. ¿Qué es lo que pasa con el riesgo de divisa? Que al fin y al cabo, cuando invertimos, por ejemplo, en acciones, tenemos dos riesgos. El riesgo em, de si el activo sube o no, ¿vale? Lo que sería el riesgo del activo. Nos centramos, por ejemplo, en Nvidia. Si Nvidia sube o si Nvidia baja, ahí está el riesgo de ese activo. Pero luego, por otro lado, tenemos el riesgo de divisa. Nosotros con euros, si trabajamos activos americanos, como por ejemplo es Nvidia, que suelen cotizar o que cotiza en divisa dólar, pues debido a la variación del euro dólar, podemos ver que, que nuestra rentabilidad neta, ¿de acuerdo? Se puede ver mermada. Me explico. Si, por ejemplo, hemos comprado Nvidia en un momento en el que el euro y el dólar estaban en la paridad, estaban en 1 euro, por ejemplo, ¿vale? Es decir, 1 euro valía $1, y compramos $200 de Nvidia, pues nos ha costado a nosotros 200 euros. Imaginemos que Nvidia sube a 250, pero el euro dólar también sube. Si esto ocurre, ¿vale? Si esto ocurre, esos $50 de rentabilidad del activo de Nvidia se merman. ¿Se merman por qué? Porque esos dólares, esos $50, valen menos con respecto a nuestra divisa, con respecto al euro. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy, pero que muy interesante. Pero bueno, vamos a poner que no queremos ningún filtro. Entonces, de esos 4.183 acciones, se nos quedan con 51. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, son todos small caps, son todos de consumo cíclico, que a priori estadísticamente hablando, como hemos visto, en el momento actual puede ser el sector más interesante. Y pues pinchamos en una. Vamos a pinchar en Arcocorp. Sinceramente no la conozco, ¿vale? Porque obviamente no puedo conocer las 4.183 empresas de Admirals. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy interesante, pero que muy interesante, ¿vale? Arcocop, precio actual, $5.
¿De acuerdo? Resumen de las últimas 24 horas. Vamos a alargarlo un poquito más. Si me deja, perfecto. Vamos a poner en el último mes. Si lo vemos en pantalla, actualmente el precio actual está bastante más cerca del máximo de este mes que del mínimo de este mes. ¿De acuerdo? También podemos ver métricas claves a nivel financiero o a nivel económico, como pueden ser los ingresos, las ventas, lo que es un poco el PER, ¿de acuerdo? La relación del precio con el beneficio, que está un poco por encima de la media del sector, la rentabilidad por dividendo, oye, si esta acción paga dividendos, ¿qué rentabilidad tenemos? En este caso un 2,42%, el EBITDA, que es una métrica clave a nivel financiero de la empresa, recomendaciones, como vemos, estaríamos hablando de comprar y la estimación a 12 meses de un 29,22%, ¿vale? Como digo, esto obviamente no está ni mucho menos garantizado, simplemente es una opinión externa de analistas en base un poco a los criterios tanto financieros como criterios pues, oye, económicos o también variables externas, ¿no? Del activo. Vemos los dividendos, estadísticas del mercado, etcétera. También incluso podemos ver el gráfico, en este caso un gráfico diario, pero podemos poner gráfico mensual, gráfico semanal, podemos tenerlo con un gráfico de líneas, podemos tenerlo con un gráfico de velas. Todo esto en la página web, ¿de acuerdo? Y bueno, luego noticias muy interesantes también, noticias relacionadas, charlas del mercado, etcétera. Todo relacionado con, oye, cualquier tipo de noticia que pueda influir en la variación del precio de este activo. Comparación entre iguales, es decir, qué acciones son del mismo estilo, qué acciones son small caps, qué acciones encima son de este mismo sector y qué rendimiento están generando. Como digo, nuevamente, Arco COP, la previsión de los analistas, poco análisis técnico, fácil, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, os animo enormemente a que, oye, si invertís en acciones, utilicéis esta herramienta. Me parece brutal, sinceramente me parece bestial. Y me parece una forma, sinceramente, de simplificar todos los datos que tenemos actualmente a nuestra disposición, ya que obviamente si queremos invertir en una acción nos podemos perder, ¿vale? Por la gran cantidad de variables que pueden afectar al movimiento del precio. Pero eh, cómo podemos también incluso ver qué small caps pueden ser interesantes. Nuevamente, nos metemos en Finviz, eh, nos metemos en Russell 2000 para ver las small caps y pinchando si queréis en full screen podemos ver la gran cantidad de empresas. Obviamente son 2000, ¿vale? Son mucho más del S&P 500, hay una gran diversidad, este mercado es enorme. Pero bueno, al fin y al cabo somos nosotros los inversores quienes tenemos que filtrar. Como digo, y nuevamente volviendo a lo que es las estadísticas en meses anteriores, ni mucho menos garantizadas, pero son estadísticas. Consumo discrecional, tecnología, salud y consumo básico, ¿vale? A mí personalmente, pues hoy en este contexto, pues sí que me podría cuadrar hacer un estudio, hacer una filtración, como digo, basándonos en la estadística, en la herramienta de macroscopio, un poco sobre estos sectores y ver además qué empresas por parte de los analistas pueden ser interesantes, qué empresas a nivel de indicadores, a nivel de variables externas o variables internas pueden estar, o los expertos, los analistas, pueden bueno, verlo de un modo un poco más favorable, ¿no? Lo que sería una compra extrema o una compra sin más. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna duda relacionada un poquito con el webinario de hoy. Ha sido un webinario de, pues bueno, de unos 40 minutitos. Y nada, me gustaría saber vuestro feedback. No sé si os ha gustado, si queréis que comentemos algo un poquito más, si tenéis alguna duda. Como digo, yo os he comentado, una vez terminado el webinario, os pasarán una pequeña encuesta, ¿vale? Y la verdad que os agradecería muchísimo que la rellenaseis, ¿de acuerdo? Ya que cualquier tipo de encuesta, cualquier tipo de comentario realizado por todos los participantes, pues a mí me permite crecer, me permite conoceros, me permite saber un poco el contenido que estáis buscando. Sí que es cierto que por cuestiones de regulación ahora está un poco más limitado, pero bueno, dentro de lo que serían vuestras necesidades, lo que esperáis,
pues intentar encontrar ese contenido que pueda ser muy útil, que os anime a estar aquí en directo y también incluso para que no lo para todos aquellos que no lo sepáis, tenemos un canal de Discord totalmente gratuito, el cual os animo, si no estáis actualmente en él, que escribáis si queréis a spain@milanmarkets.com o llamando a este número de teléfono para que os podamos meter o pase el enlace, pasemos el enlace para poder estar dentro. Y bueno, luego también nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que nuevamente también por cuestiones de regulación hemos tenido que hacer ciertos cambios, pero estamos nuevamente retomando cualquier tipo de actividad. Así que nada, nuevamente feliz semana, muy atentos a las decisiones de los bancos centrales, muy atentos a la posible volatilidad que puede experimentar el mercado en esos momentos y sobre todo, pues oye, yo bajo mi criterio, si tengo alguna operativa, siempre lo digo, ¿no? Si tengo alguna operativa que me hace dudar en esos momentos de volatilidad, muchas veces incluso lo ideal es estar fuera del mercado en ocasiones, ¿de acuerdo? Y luego, pues oye, si vemos un patrón eh, si vemos un patrón que se ajusta un poco a lo que es a nuestra estrategia, pues oye, encontrarlo y encima si es a un precio un poco más asequible en base a vuestros patrones, a vuestra estrategia, pues todavía mucho mejor, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede haber volatilidad, como digo, el miércoles en la reunión, en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense y sobre todo en el discurso posterior, que ahí es cuando Jerome Powell pues puede mostrar un tono un poquito más hawkish o un tono todavía más dovish, ¿de acuerdo? Así que nada, nuevamente encantados. El webinar estará grabado. Así que nada, os espero nuevamente el lunes de la semana que viene comentando lo más importante de esta semana.